Well, welcome everyone. My name is Lindsay Smith. I'm an assistant professor here at Arizona State University in the School for the Future of Innovation and Society. And we are co-hosting this event with Rodrigo Parini and our partners at UAM. Bienvenidos todos. This event will be bilingual. We have an interpreter, so if you prefer to hear this in Spanish, you can click on interpretation and pick either the Spanish or English option. Tenemos interpretación, así que si prefieres escuchar esto en inglés o español, puedes escoger eso ahí abajo en Zoom. Today we're going to focus on our event will focus on convergent migration or migraciones convergentes. We're focusing on more than human relationships and how they shape migration. And I'm going to turn it over to our host for today, Maria Torres, who is a postdoctoral fellow here at Arizona State University. Thank you. Hola, muchas gracias, Lindsay. Bienvenidos a todos. Me gustaría recordarles que esta es nuestra tercera mesa de una serie de 4 conversatorios en torno a la idea y la práctica de investigar las fronteras. Tuvimos ya 2 conversatorios. El primero trató sobre la proliferación y reorganización de infraestructuras legales, tecnológicas y naturales en los territorios fronterizos. La segunda mesa fue sobre distintas perspectivas en torno a la investigación artística y las prácticas estéticas y narrativas en las fronteras. Y hoy, por último, vamos a hablar sobre migraciones y fronteras convergentes. La idea es tratar el tema de las migraciones no humanas o más que humanas, pero también hablar de esas fronteras porosas y en movimiento que constituyen lo que entendemos como mundos humanos y no humanos. Hoy estarán con nosotras Columba González Duarte, Iván Sandoval Cervantes y Hanna Mesaros Martín, a quienes introduciré muy brevemente. Voy a leer sus bios. Columba es doctora en Antropología Sociocultural por la Universidad de Toronto con un título conjunto en la Escuela de Medio Ambiente. Tras su graduación en 2019, Columba obtuvo una beca postdoctoral en el Departamento de Geografía y Planificación de la Universidad de Toronto y el Instituto Max Planck para el estudio de la diversidad religiosa y étnica. Recientemente ha empezado a trabajar como profesora adjunta en el Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad Mount Saint Vincent en Halifax, Nueva Escocia. Sus intereses de investigación están relacionados con la dinámica de conservación trinacional de la mariposa monarca, explorando las conexiones entre la industria agroalimentaria del NAFTA, la migración laboral y el declive de la monarca. También ha trabajado con comunidades científicas e indígenas que cohabitan con esta mariposa en todo Canadá, Estados Unidos y México, documentando sus conocimientos y prácticas relacionadas con el insecto migratorio. Actualmente, Columba trabaja en su proyecto de investigación, Migraciones Convergentes, y está terminando un libro basado en su investigación doctoral. Iván Sandoval Cervantes es un antropólogo cultural originario de Ciudad Juárez. Es profesor asistente de Antropología Cultural en la Universidad de Nevada, Las Vegas, y también Research Fellow en el programa de Animal Law Policy Program de la Escuela de Derecho de Harvard. Iván obtuvo su doctorado por la Universidad de Oregón en el 2016 y cursó su licenciatura en la Universidad de las Américas Puebla. Entre sus publicaciones se cuenta su monografía Oaxaca in Motion sobre migración interna y transnacional, que saldrá publicado en octubre de este año, y varios artículos en revistas como American Anthropologist y Journal of Latin American and Caribbean Anthropology. Su nuevo proyecto analiza el activismo animalista en México y su relación con movimientos sociales en el mismo país. Para este proyecto ha realizado investigación en Ciudad Juárez, en redes sociales y de manera remota. Actualmente radica en la comunidad de Tianguistengo, Hidalgo, en México. Por último, Hanna Mesaros Martín es artista, cineasta y escritora. Es doctora por el Centro de Investigación de Arquitectura de Goldsmith, en la Universidad de Londres.
Obtuvo una beca postdoctoral financiada por Mellon Foundation en la Universidad de Santa Cruz entre el 2019 y el 2020. Actualmente es investigadora en Forensic Architecture, de la que forma parte desde 2012. Con Forensic Architecture dirigió durante 2 años el proyecto de investigación con la Comisión de la Verdad de Colombia, que culminó con la exposición Huellas de Desaparición. Ha expuesto en la Casa de las Culturas del Mundo en Berlín, el MACBA Barcelona, el MAC Ciudad de México, Centro de Arte Contemporáneo del Castillo Ujadovsky de Varsovia, Documenta 13 y Manifesta 13. Ha publicado con el Journal of Political Ecology, Journal of Visual Studies, Open Democracy, Third Text and Different Skies, publicación esta última que cofundó en 2012, y ha contribuido al libro Forensis del 2014. Bueno, con eso les doy la bienvenida. Columba empezará esta mesa de conversatorios. Hola a todos. Voy a compartir mi pantalla. ¿Está ahí? Sí. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, les agradezco la invitación al grupo de SGS Borderlands y a este seminario de investigar las fronteras, ecologías, materialidades y estéticas. Tengo 2 pequeños acknowledgements que hacer antes de comenzar. El primero es que estoy dándoles esta charla desde el territorio Mi'kmaq, que es un territorio no cedido. La misma Universidad Mount St. Vincent University se encuentra en ese territorio y estamos por, de hecho, observar el Día de Verdad y Reconciliación mañana en todo el territorio que hoy se conoce como Canadá. Mi forma de reconocer que estoy en esta tierra como invitada es también hacer énfasis en la forma de desplazamientos indígenas en lo que hoy conocemos como Norteamérica, sobre la que se construye Norteamérica. Espero que mi trabajo, que parte de lo que presento hoy, contribuya a este reconocimiento. El segundo dato que quiero proporcionarles es que llevo una semana sin luz debido al huracán Fiona, así que culparé a Fiona de cualquier eventualidad que pase con esta plática, porque ha sido un poco difícil lograr hilar mis ideas para presentarlas. Principalmente estoy presentando trabajo que he hecho a lo largo de los últimos años en mi doctorado y postdoctorado, pero tengo algo de trabajo, digamos, muy emergente que está en proceso con esta idea de ecologías portátiles, y bueno, me encantará escuchar sus comentarios al respecto de ello. Antes de entrar en esta idea de migraciones convergentes, tengo que darles una pequeña idea de cómo migra esta mariposa monarca con la que yo he trabajado en los últimos años. Hay 2 migraciones de monarca, la del este y la del oeste. La del este es más pequeña y se contiene en lo que hoy conocemos como el territorio de Estados Unidos. La del oeste, la del oeste y la del este es la migración más amplia, la que están ustedes viendo ahí en su pantalla en amarillo, que cruza de 2 fronteras, la de Canadá y Estados Unidos y la de Estados Unidos y México. Es, digamos, la más icónica, no solo porque es mayor, sino porque también cruza lo que conocemos como todo Norteamérica. Esta mariposa se mueve de norte a sur en el invierno para sobrevivir el clima que es muy frío en Estados Unidos y Canadá y la falta de su planta huésped. Es por eso que aquí tienen esta flecha que puse en amarillo que dice Milkwood Country. A partir de ese territorio tenemos más de esa planta huésped, y esa planta huésped muere en el otoño y reaparece en el invierno. Cuando la mariposa no tiene su planta, entonces desarrolló esta migración a lo que hoy conocemos como México, cerca entre el estado de Michoacán y estado de México, y pasa ahí 3 meses hasta que su planta está de nuevo disponible en el norte.
Esa mariposa que migra puede vivir hasta 9 meses para poder hacer la migración de norte a sur, pasar el invierno ahí y regresar. Pero a las siguientes generaciones, que veo ahí, pues ahí como segunda, tercera y cuarta generación, solo viven de 3 a 5 semanas. Esto es lo que lo hace pues muy espectacular porque expande su ciclo de vida en relación a esta planta. Entonces, mucho de mi trabajo no solo es sobre mariposas, sino esa relación que tiene con su planta huésped, que es milkweed o algodoncillo en español. Y bueno, como mi trabajo de campo lo desarrollé siguiendo esta mariposa, pues es un trabajo multisituado, multiespecie. Mi idea original era moverme a través de sitios que eran icónicos para observar la migración de esta mariposa. Esos 4 puntos que ven ahí en rosa son más o menos las zonas por las que me moví. Pensaba yo, planeé ese trabajo de campo como un seguimiento de esta mariposa migrante, pero a lo largo de los años me di cuenta que en realidad había otros actores y actantes que se movían en paralelo con esta mariposa. Principalmente el maíz transgénico que migra de norte a sur, la planta misma, el milkweed, que ha migrado a lo largo de milenios del sur al norte, y también trabajadores migrantes que se mueven de sur a norte a los 2 países norteños. Esto es lo que llamo migraciones convergentes y que están muy relacionadas, como veremos en la plática, con el cinturón de maíz transgénico, que cruza los 2 países, Estados Unidos y Canadá. Entonces hablo de migraciones convergentes cuando hablo de estos movimientos conectados entre el desplazamiento de aguacate y ahora recientemente aguacate y maíz transgénico, pero también de los cuerpos de migrantes que se mueven al sur, de sur a norte y de las mariposas mismas, sobre todo en el contexto de NAFTA o de New NAFTA, como también se le conoce, y son movimientos contenidos. Algunas de estos actantes o actores se mueven con mayor facilidad y otros con menor facilidad. Y mi argumento general sobre esta idea de migraciones convergentes es que es claramente selectivo, pero que esta forma de contener el movimiento está establecido o descansa sobre formas de gobernanza coloniales que ahora se mantienen, por supuesto, con sus ciertas diferencias a través del concepto de Estado-nación y más aún asociados en un plaque económico, como el Tratado de Libre Comercio o el NAFTA. Y cuando hablo de esos desplazamientos coloniales, para entender lo que pasa hoy en día con esta mariposa, si vemos este mapa del cinturón de maíz, que en morado señala el mayor uso de glifosato, que mata a la planta huésped de la monarca, pues eso se construye sobre el desplazamiento de tierras indígenas, igual que se construye, que ancestralmente pertenecían a grupos indígenas, igual que se construye en el Point Pelee National Park, que hablaré en un momento. Digamos que esta forma de monocultivo del cinturón de maíz no existiría si no es que escala en ese desplazamiento colonial. Y bueno, ¿por qué importa el algodoncillo tanto en este ensamblaje? Es porque tiene esas raíces rizomáticas que son muy potentes, o sea, el algodoncillo se acomoda fácilmente en paisajes intervenidos o paisajes que tienen el clima de pradera con bastante sol, y esos son los mismos paisajes que se quieren usar para el monocultivo. Entonces, digamos que su principal, la planta que robaba al monocultivo los nutrientes era, entre ellas, el algodoncillo. Entonces, el glifosato logra matar al algodoncillo y no mata al maíz porque está modificado transgénicamente para sobrevivir al glifosato. Ahora, esto también va acompañado de pesticidas que matan otros muchos insectos y que también afectan a la mariposa monarca. Bueno, para concluir este concepto, o si no concluir, para cerrarlo un poco, la idea de migraciones convergentes, pues la afín con el concepto de Elizabeth Freedom del régimen del maíz neoliberal, esta amalgamación de maíz modificado que viaja de norte a sur, que al viajar de norte a sur expulsa de sus
terrenos originarios o territorios originarios a grupos indígenas que tenían maíz nativo que no es tan competitivo y migran ya sea local, nacional o internacionalmente. Lo que yo observo es parte de esta migración en los dos países y en las últimas décadas se ha observado también que el aguacate se suma a uno de esos cultivos que también desplaza a las comunidades de sus territorios y que también se mueve de sur a norte. Ahora, para contarles un poco cómo observé yo esto en el trabajo de campo, voy a hablar hoy de Point Billy y National Park, que está en la punta más al sur de Canadá y también de Estados Unidos en un momento en las ciudades gemelas de Minnesota. Cuando empecé mi trabajo de campo, digamos que este era el ambiente. Yo trabajaba en ese parque nacional que observan ahí, esa pequeña puntita, que casi parece una isla donde las mariposas usan la punta, la forma de península para cruzar los lagos. Es un parque nacional que celebra las mariposas. Yo conocía muy bien a Selma, que está ahí, era una de mis interlocutoras, y también yo estaba ahí muchas veces en esa estación pues para entrevistar a la gente que quería saber de monarcas. Era una historia ambiental, como planeé también este trabajo de campo sobre el desplazamiento de grupos indígenas sobre el que se construyó el Parque Nacional. Y esto sucedió por algunas semanas hasta que fui enterándome de lo que pasaba fuera de este parque o de las fronteras de este parque, y es básicamente que esto también es parte del cinturón de maíz. Lo que ven en verde en este mapa es la zona de Canadá de las que se produce mayores cantidades de maíz. La zona naranja señala justamente dónde está esta pequeña isla que protege a las mariposas, pero en realidad tiene mucha dificultad de protegerlas porque más allá del parque pues no tienen un hábitat saludable para migrar. Y lo que pasa asociado a estas formas de agronegocio es que tenemos migración laboral para trabajar estos campos. Esto es algo que yo desconocía cuando planeé la investigación. Me encontré con esta migración al par de semanas de visitar el pueblo, que está cerca del parque, y pues me encontré con esta presencia de trabajadores mexicanos que no se reconoce en el paisaje como una presencia de migrantes o de comunidades migrantes. En realidad se ven como trabajadores temporales que vienen a Canadá por 8 meses y regresan a México por 4, y que están desasociados de las vidas comunitarias porque viven en las granjas donde trabajan y solo van en su bicicleta una vez a la semana al pueblo a adquirir víveres, a conectarse con sus familias a través de internet o café o teléfono, bueno, a comer comida mexicana. Entonces el pueblo ofrece como la única tienda latina, un pequeño restaurante de comida mexicana. En particular este restaurante era de un trabajador que se había decidido quedar y que era de Michoacán. Entonces la relación entre ese movimiento de personas de sur a norte, de la misma región y de mariposas de norte a sur, pues para mí fue algo que me llamó la atención al punto que sabía que tenía que investigarla. En Estados Unidos, las migraciones de mexicanos es un poco distinta y estoy segura que varios de los panelistas y la audiencia quizás habrá aún más de ese tipo de migración. Con todas sus infraestructuras de inclusión, de alguna manera están dentro de las comunidades. Me encontraba, por ejemplo, en ese trabajo yo estaba trabajando en un laboratorio que hace investigación con mariposas, pero cuando salía, pues me encontraba estos murales presentando a la mariposa. Había una asociación mucho más clara de la migración de sur a norte asociada a la mariposa y al concepto de mexicanidad. Por ejemplo, hay un festival en las ciudades gemelas, en St. Paul, que celebra la mariposa monarca, también celebra el uso o la creación de jardines sin herbicidas y pesticidas, el consumo del maíz nativo, especialmente el mexicano, que se vincula con una idea de paisajes más saludables para las mariposas, ya que este maíz pues no usa los mismos herbicidas y pesticidas que el maíz transgénico o que el que produce el cinturón de maíz. Es un festival que celebra la mexicanidad, celebra el concepto de pertenecer a dos naciones,
al menos contenido en el festival. No quiero decir con esto que la ciudad no se construya sobre estructuras de segregación, pero al menos el festival parece ser como un espacio para invertirlas, al menos el día del festival. Hay una liga importante con la identidad indígena. La manera en que mis interlocutores la expresaban era como un reclamo del derecho a pertenecer a lo que hoy se llama territorio estadounidense, pero también un deseo de ser reconocidos por la identidad indígena que los separa un poco del concepto del trabajador migrante, que muchas veces mis interlocutores mencionaban que es una etiqueta que menosprecia un poco el por qué se puede estar en territorio estadounidense. Hay muchos recientes colectivos que utilizan la mariposa justamente con esta idea no solo de reclamo de identidad indígena en territorio del norte, sino el derecho de moverse entre dos casas. Y bueno, quisiera mencionar brevemente antes de pasar a la última parte de la charla, que para mí estos flujos entre la mariposa, el maíz, los trabajadores migrantes en los dos países, me parecían muy interesantes, pero siempre me enfrentaban un reto, me representaban un reto en cómo abordarlos de una manera que fuera cuidadosa, que no hiciera paralelismos simples entre mi movimiento, que claramente era de bastante más privilegio, como un estudiante de doctorado, o el de las mariposas y los humanos, sino que realmente hablara de paralelismos en la forma compleja, que me llevara a un espacio de hablar de justicia multiespecie. Y parte de lo que argumento es que para abordar estas migraciones convergentes tengo que hacer una etnografía cuidadosa, una etnografía que conversa tanto con la mariposa, con su agencia y su forma de moverse, como con los humanos migrantes que muchas veces se encuentran en situaciones vulnerables. Para estos humanos migrantes en los dos países, hacer esas conexiones entre su forma de moverse y la de la mariposa resulta reconfortante de alguna manera en explicar ese deseo de moverse a través de fronteras y no solo enfocar su movimiento como en términos de una expulsión forzada, sino un deseo de vivir entre una o más casas. Un poco como que ofrece la planta huésped, el algodoncillo a la mariposa. Y bueno, he querido desarrollar, cuando sigo pensando en este concepto de migraciones convergentes, en que estas ecologías no son estáticas, que en realidad hay ciertas formas en que las ecologías se van moviendo con estos actores y agentes mismos que cruzan esas fronteras nacionales, pero que lo están haciendo en paisajes tóxicos, secos, paisajes que traen muerte no solo a las ecologías, sino a las mariposas y a los humanos mismos. La imagen que tienen a su derecha hace un poco, resona mucho en el mundo de Twitter, porque salía esta espectacularización de la sequía mexicana, como si las sequías pudieran nacionalizarse y cómo se pasaba a Texas, y bueno, hubo todo una respuesta casi como de, pues, una culpa racializada de la sequía, como si fuera, si se pudiera culpar a la nación o a los mexicanos de la sequía, y bueno, obviamente también hubo una contrarrespuesta a que estas sequías pues van más allá de las fronteras y obviamente obedecen a procesos globales y no necesariamente a las políticas de un Estado-nación. Y paralelamente me interesa explorar con este concepto de ecologías portátiles, cómo al moverse, sobre todo estoy aquí pensando también en los migrantes que se mueven de Centroamérica ahora hacia México, de manera más, al menos como concentrada en ciertas temporalidades, se les ubica con estas metáforas que deshumanizan, ¿no? Como la idea de un miedo a una inundación de migrantes, una ola de migrantes. Y es interesante cómo se usa la metáfora de la naturaleza
como algo que no se puede controlar y que se tiene miedo de, para hablar de ese migrante que últimamente tiene la nueva etiqueta de refugiado, de clima o desplazado climático. Me interesa explorar esas asociaciones, no solo por la problemática que conlleva esa deshumanización, sino porque pareciera que al deshumanizar estos cuerpos, tampoco se observa el proceso global que ha provocado esos desplazamientos. Finalmente, en el caso de la mariposa, lo que también me llama la atención es que hay una tensión una sobreatención, de cierta forma, en cómo este proceso de cambio climático afecta a la mariposa. Algunos de ustedes sabrán que la acaban de listar como en peligro de extinción debido al cambio climático. Que por supuesto parte de lo que está afectando a esta mariposa es el cambio climático, pero me parece que otorgarle esa etiqueta muy amplia de cambio climático, pues no nos permite observar estos otros procesos muy claros de las migraciones convergentes que yo he observado. Diluye un poco las responsabilidades en este concepto de cambio climático, se deja de observar al monocultivo, el agronegocio, a las formas de contención de ciertos humanos y no de otros, como los factores interviniendo en la decaída de la población de la mariposa monarca. Entonces me preocupa un poco este clima de sobreatender a la mariposa ahora en relación al cambio climático, y es algo que observo, por ejemplo, en interlocutores, que muchos de ellos los sigo en línea, que siguen la sequía, así como siguen a la mariposa y como proveen hábitat para que la mariposa sobreviva, siguen la sequía mes a mes, por dónde está pasando, cómo va eso a afectar a la población, cómo va a afectar a la siguiente generación. Aquí hice una búsqueda en mi correo donde muchos de ellos intercambian ideas, y tengo prácticamente entradas sobre sequía mensuales, en 5 o 8 entradas de correos que le siguen unas cadenas de información por mes, hablando de cómo la sequía está afectando a las mariposas. Y esos son los mismos meses que tenemos un récord de humanos migrantes que han muerto por esa misma sequía en su movimiento de sur a norte. Parte de lo que me interesa hacer con este trabajo de ideas de migraciones convergentes es movilizar otra idea de conservación que piense en la justicia ecosocial más allá de las fronteras, sobre todo entre estos grupos que están alineados con la idea de conservación de la biodiversidad, para que observen que es en realidad un problema multiespecie que requiere una solución multiespecie, de ese reconocimiento de la violencia hacia el humano migrante y hacia la mariposa migrante. Bueno, con eso voy a cerrar por ahora y estaré muy contenta de escuchar sus preguntas y comentarios en la siguiente sección. Muchas gracias, Columba. Iván, ¿estás listo? Listo, voy a compartir mi PowerPoint. Okay. Bueno, pues antes que nada, quiero agradecer a María, a Lindsay y a Rodrigo por la invitación. Esto es emocionante compartir mi trabajo en estos foros, porque yo veo mi trabajo casi más en la periferia de STS que dentro de STS, así que es interesante cuando a veces me invitan a estos espacios en donde no siempre me siento en casa, ¿no? Pero lo agradezco mucho. Y bueno, quiero primero pues también señalar que en este momento estoy en un territorio náhuatl y ñañu, estando en México, y también quiero advertirles que si escuchan de repente una explosión, son cohetes que están celebrando en la iglesia.
Hoy voy a hablar de parte de mi proyecto que tiene que ver con rescatistas, principalmente en Ciudad Juárez, pero que por la pandemia también no pude hacer trabajo de campo en Ciudad Juárez y lo tuve que mover un poco a hacer trabajo en redes sociales y también hacer entrevistas remotas. Y voy a leer de mi teléfono mientras presento unas imágenes que realmente son más bien imágenes aleatorias un poco de la frontera. En Ciudad Juárez, en la frontera con El Paso, los perros están por todos lados. Se dice que unos años después de que Felipe Calderón empezara su fallida guerra contra las drogas, el número de perros callejeros se disparó y se multiplicó exponencialmente. Según una crónica de Al Jazeera América del 2008 al 2011, el número de perros callejeros fue de 20,000 a 200,000. Esto explicaban Michelle García e Ignacio Alvarado Álvarez en el 2013, se debía al número de personas que se vieron obligadas a abandonar la ciudad en esos años, cuando Ciudad Juárez era considerada la ciudad. Y también debido a los cambios en los sistemas internacionales de producción provocados por la recesión del 2008, que propició que muchas familias migrantes de Ciudad Juárez regresaran a sus lugares de origen, sobre todo al estado de Veracruz. Durante estos años de violencia desatada en Ciudad Juárez, el punto de contraste siempre era con El Paso, Texas, la llamada ciudad hermana. Y es que en otro momento no tan lejano de la historia y antes de que el río Bravo se volviera la frontera natural, El Paso y Ciudad Juárez eran la misma ciudad, El Paso del Norte. Desde que El Paso del Norte se dividió en dos, diversas narrativas han tocado estas ciudades fronterizas, incluyendo la idea de las ciudades hermanas. Y es que las poblaciones de ambas ciudades comparten mucha historia y muchos vínculos. Sin embargo, es también importante cuestionar qué existe del otro lado de esta narrativa de hermandad que sugiere de una u otra manera igualdad. En esta presentación busco encuadrar esta narrativa de las ciudades fronterizas a través de las historias que nos cuentan los perros y sus representaciones cuando logran cruzar la frontera. Me enfoco aquí en las historias de perros que parecen existir solo como perros genéricos de un lado de la frontera y como perros individuales y con nombres propios del otro. También me enfoco en la forma en que sus imágenes son transformadas y en cómo su pasado en Juárez es enmarcado. De igual manera, aunque con menos información en este momento, contrasto estas historias con algunas historias menos conocidas y que he recopilado de segunda mano de perros que han transitado del Paso a Ciudad Juárez en sentido inverso. De esta manera, la frontera como espacio físico se convierte en un recurso narrativo, un punto de inflexión que transforma a lo colectivo en individual, en una dirección y en la otra a los especímenes en especie. Este punto de inflexión se aplica a individuos, pero tiene que ser entendido dentro de macronarrativas que buscan generalizar. Macronarrativas enfatizan cambios de vida que se reflejan no solo en la calidad de vida, sino en la forma en que estas vidas se ven. Es decir, también es un acto estético, capturado en fotografías que circulan por las redes sociales. Y más allá del espacio físico y material que ocupa la frontera también marca un antes y un después. Cuando las personas cruzan, a veces mágicamente se convierten en otras. No exceden el límite de velocidad, no tiran basura. Esto, claro, cuando las personas cruzan de sur a norte, porque cuando cruzan de norte a sur, la transformación es a la inversa. En ambos casos hay un antes y un después. Así también uso la frontera para imaginar cómo los perros como especie y como individuos cambian y parecen viajar en el tiempo, extender sus expectativas de vida, a veces de manera radical, a veces de maneras poco esperadas. Desde el año del 2017 he realizado trabajo de campo con rescatistas de Ciudad Juárez. El acto de rescate es en sí un punto de inflexión, un antes y un después, marca la historia del perro. A veces las mismas personas las personas rescatistas rebautizan al perro, le dan un nuevo nombre para señalar ese cambio de manera muy puntual. En una de las organizaciones con las que trabajé, esto se vio reflejado muy claramente en una perra tipo pitbull de color blanco con café, que se llamaba Tsunami antes del rescate y que luego fue renombrada como Justicia. Justicia se volvió un estandarte para la organización que buscaba justicia para Justicia, quien había sido víctima de violencia extrema.
Si bien las fotos de justicia circularon en redes, incluso aparecieron en la prensa de juarense, estas fotos que marcaban un después no tenían fotos del antes. En este caso específico, existían las fotos del después de este acto criminal, pero no existían las fotos del antes, y estas fotos enfatizaban a justicia todavía como una víctima de un caso de violencia. Justicia. También en Ciudad Juárez he trabajado con rescatistas de una organización cuyo nombre se asemeja a una organización norteamericana relacionada con justicia reproductiva, pero también con historias de eugenesia. Esta organización se enfoca en campañas de esterilización masiva en colonias denominadas como de bajos recursos. Pero además de esta labor, gran parte de la energía de las principales activistas de esta organización es rescatar perros callejeros en situación de calle, que luego albergan con rescatistas locales e independientes para luego promoverlos como adoptables en los Estados Unidos. Como parte de este proceso y para lograr su propósito, esta organización postea fotos en sus redes sociales de perros callejeros desnutridos, en condiciones insalubres y visiblemente enfermos. Esta es una de las primeras formas de promover su trabajo, mostrando perros callejeros en las calles de Ciudad Juárez. Las fotos, a veces acompañadas con textos que relatan la forma en que estos perros fueron encontrados. Por ejemplo, una cachorrita a la que voy a llamar Y, se dice encontrada vagando por las calles de Juárez, cubierta en mugre y sin su mamá a la vista. Esta cachorrita fue rescatada por una de las veterinarias de esta organización y luego se empezó, entre comillas, el proceso para que un día pueda ser adoptada y para que pueda llegar a su nuevo hogar. En otro post, esta misma organización se habla de un perro que fue abandonado en una noche helada en una caja en el antirrábico de la ciudad. La perrita llamada Chloe fue rescatada por una de las fundadoras de la organización junto con otros 5 cachorros. Chloe no podía usar su pata frontal. El post sigue con la siguiente frase. Esta dulce cachorrita tiene historias que contarnos sobre su difícil vida, pero mueve su cola para contarnos lo agradecida que está de su nueva vida. En otro post más, la organización habla sobre una pequeña terrier que vivía, y abro cita, una vida miserable, a wretched life, y estaba destinada a vivir lo que le quedaba de su miserable vida en las calles de Juárez. Cuando la rescatista la vio, lo imposible se volvió un milagro y después de varios meses de rehabilitación, la perrita de un ojo, que ahora se llama Alvi, está en un vehículo hacia su nuevo hogar temporal y pronto estará disponible para ser adoptada con nuestra organización hermana en los Estados Unidos, cierro comillas. En estos 3 ejemplos se puede observar diferentes aspectos de cómo el rescate y luego la frontera se vuelve un punto de inflexión, un evento que existe en el espacio. También revela cómo las historias individuales de los perros no son más que generalizaciones sobre lo miserable que puede ser vivir en las calles de Ciudad Juárez. Es decir, y a este punto voy a regresar más tarde, existe un colapso de las historias individuales que hasta el momento del rescate eran perros genéricos con biografías tan estrechas como sus posibilidades de vivir una vida buena. En los 3 casos se observa la manera en que estos perros callejeros no deberían de vivir en las calles, es decir, que las calles de Ciudad Juárez no podrían ser un hogar para ningún perro. Los perros originarios de las calles de Juárez no deben vivir en su lugar de origen. Segundo, los perros en las calles no tienen nombre, o si tienen nombre, sus nombres no importan, no son reconocidos o transmisibles. Los perros callejeros existen solo como parte del paisaje. El rescate se vuelve de alguna manera el primer paso para cruzar la frontera. El rescate marca, como en el caso de Justicia, un cambio de identidad, pero a diferencia de Justicia, cuyo pasado se vuelve fundamental como parte de su proyecto de vida, para los perros rescatados el rescate se vuelve el primer paso para dejar atrás sus miserables vidas, para dejar atrás su origen, sin necesariamente olvidarlo. Lo que estos 2 puntos tienen en común, el hecho de que los perros no deberían de vivir en donde nacieron y de que deben ser nombrados para vivir vidas dignas, me hacen pensar en la construcción de una biografía estrecha o de una historia de vida colapsada que limita la percepción de lo que podría ser una buena vida en Juárez. En este caso también limita lo que podría ser una buena vida de un perro callejero.
se podría decir de alguna manera que también crea una percepción de lo que podría ser una buena vida en las calles de México. El rescate plantea como única posibilidad de una buena vida el dejar atrás esas calles miserables, ¿no? Usando el lenguaje que usan las organizaciones a veces. Esta narrativa no es tan distinta a las narrativas a veces construidas sobre migrantes, en especial sobre migrantes centroamericanos, de los cuales se dice huyen de estados-naciones fallidos, los cuales no tienen ninguna posibilidad de salvación. Igual que en los casos de migrantes centroamericanos, estas narrativas y la construcción de estos futuros colapsados y de estas biografías estrechas se solidifica a través de las narrativas visuales que presentan el pasado premigratorio como parte de un colectivo de personas sin nombre y el futuro postmigratorio como un conjunto de personas con sueños y logros. Las fotos de los perros recién rescatados, enclenques, desnutridos, cabizbajos, son fácilmente interpretadas como tristes, sin esperanzas. Estas fotos contrastadas con las imágenes de perros con pequeños moños en estudios fotográficos, con nombres, las fotos del después, las fotos del futuro que viene, las fotos que después envían las familias que les adoptaron en caminatas por parques nacionales de los Estados Unidos o en patios de casas de clase media o de clase media alta norteamericanas, son solo acompañadas de referencias vagas y ambiguas a su pasado en Ciudad Juárez. La frontera se solidifica como algo que debe de cruzarse solo una vez y en una dirección únicamente. Estas historias contrastan con otras historias de perros que cruzan la frontera en sentido inverso, de norte a sur. Una de las rescatistas de Ciudad Juárez me comentó una historia, la cual nunca he podido verificar en medios, pero que aún así me parece relevante para pensar y reflexionar sobre los discursos de los perros, las fronteras y la legalidad. Alicia me contó sobre un perro pitbull que había atacado a una persona en Estados Unidos. Según ella, ese perro ya tenía que ser dormido por ese ataque. Sin embargo, su dueño encontró la manera de mandarlo a México para que siguiera viviendo. En otras ocasiones se han encontrado historias de perros que son transportados de Estados Unidos a México para pelear, y a la vez de una cultura de pelea de perros, entre comillas, que viaja de México a Estados Unidos. Es decir, la direccionalidad marca mucho cómo son interpretados estos cuerpos y los humanos también que les rodean. Para terminar, quiero presentar a otra organización que, aunque es un primer acercamiento a lo que hace esta organización, es información nueva para mí y es la primera vez que hablo de esta organización. Esta es una organización que rescata perros que están literalmente cruzando la frontera, cruzando los puentes que conectan a Ciudad Juárez con Estados Unidos. Estos perros que cruzan los puentes que conectan a Ciudad Juárez con El Paso son reportados por un agente de la Border Patrol a la fundadora de la organización. En ocasiones los perros son resguardados por los agentes fronterizos y le llaman, cuidan a los perros y esperan a que vengan. Los perros entonces tienen que atreverse a cruzar la frontera, el puente. Y esto puede sonar como algo ocasional o poco probable, pero los perros siguen a las personas que cruzan, y conforme las filas de espera se han vuelto más largas y más lentas, con más vendedores ambulantes, más comida y más gente, los perros también se han interesado en esta multitud que vive, aunque sea por unos minutos, a veces unas horas, entre los dos países. No es raro entonces ver algún perro sentado justo antes de la garita fronteriza del lado de los Estados Unidos. Estos perros, los que cruzan, también son rebautizados, curados, alimentados y luego puestos en adopción, ahora con una nueva identidad y con una historia heroica de haber cruzado la frontera. Más recientemente, y tal vez muchos de ustedes han escuchado sobre esto en las noticias, más recientemente se ha vuelto viral algunos casos de migrantes venezolanos que tuvieron que dejar atrás a sus perros y cuyos perros fueron capaces de reunir suficiente apoyo institucional a través de las imágenes de los perros, cómo circulan. Hay organizaciones en los Estados Unidos, sobre todo, que buscan conseguir los fondos para poder hacer el proceso de cruzar a los perros y luego buscar a las familias con las que venían viajando desde Venezuela en algunos casos. Estos casos, sobre todo de la última
organización que ha trabajado también con estos perros venezolanos. Es algo en lo que me gustaría profundizar un poco más. Así que, bueno, para concluir, en esta presentación lo que busco es tratar de entender cómo la frontera, más allá de conectar, y aquí pongo otra imagen, más allá de conectar, también busca conectar desconectando, es decir, conecta historias, pero esta conexión es también una manera de desconectar ciertos aspectos de la historia. Y es así como se vuelve un punto de inflexión, lo que estoy llamando aquí un evento espacial, que transforma las narrativas escritas, pero también visuales, que tiene mucho que ver con esta estética del antes y del después, creando de una forma muy clara y con una direccionalidad muy específica, donde es el antes, donde es el después. Y al volverse este punto de inflexión, también es importante reflexionar sobre lo que esto dice de la frontera y lo que la narrativa fronteriza dice sobre el pasado y los posibles futuros de Juárez y del Paso. Y también cuando pensamos en Juárez y el Paso, cómo estas ciudades se pueden volver representantes narrativos o retóricos de los países en los que están ubicados. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Hanna, ¿estás lista? Creo que Hanna se desconectó. Aquí está, de vuelta. Hanna, ¿estás ahí? Sí, qué pena. Es que el internet se fue. Todo bien. Okay. My turn? Hello? ¿Estás ahí? Can you guys hear me? We can hear you, yeah. Mhm. I think you might want to turn on This one? that light. Ah, this way. I think, guys, I might actually turn off my camera and prioritize my screen sharing just because I'm worried about the internet. But if you notice that a slide stuck, like as in, nothing is happening on the screen, that perhaps means that the internet here is failing. Okay. Anyway, I will type this. Yeah. Sorry. Okay. Well, okay, I'm going to try to keep on the camera. But yeah, again, please just say something, interject, things don't seem right. First of all, I'm sorry I'm going to be the weirdo who's speaking in English today. I'm thinking, yeah, I was a little bit too stressed to speak in Spanish today. Sorry. But anyway, here we are. Thank you so much for this nice invitation. I'm going to be speaking today about Earth. This is also a response to something that Maria requested that I speak a little bit about. This concept that I'm working with called Earthly Memories Method. I was going to present something else, but I think this is fine. Yeah, so I'll start. So the starting point for this concept of the outlawed earth is the historical and current criminalization of the coca plant, which is the plant you see on the screen. So in 1961, the Single Convention on Narcotic Drugs prohibited the cultivation of coca. And in doing so, the convention not only intervened in the human economy or cultural practices of the plant, but also in entire ecosystems in which this plant is found. As a result of this convention, the coca plant was condemned for the crimes of its alkaloid derivative, cocaine,
states were given the power to destroy coca harvested illegally for drug production, but also to destroy it in the wild, suggesting that the plant itself was ontologically guilty in the eyes of the law even before it came into contact with humans. The methods that I use for this project, which began as a master's project, then became a PhD project, and then became a postdoc project, and now it's just a project, is practice-based, which means that it's a combination of academic research and artistic practice, but they're not mutually exclusive. So the artistic practice actually drives the methodology used for the academic inquiry. So the project is a combination of archival work, of field work or ethnography, of different cartographic mapping practices. This is a remote sensing study we're looking at on the screen, which I can talk about later. And then also participatory mapping. This is balloon mapping that I did in Northern Cauca. I should say that, yeah, this work all happens in Colombia, where I am right now. So these methods all came together as a kind of response to the problems that I began to encounter when investigating something such as environmental violence in the context of war, and in doing so in a visual sense. So I started to combine different methods as a way to address issues of scale and temporality that are pretty inherent to environmental crime, or let's say entangled forms of violence. Environmental violence is a problematic term. So materials that were derived from video analysis, let's say, that I took on the ground, or satellite imagery, which, you know, I worked with different scientists to derive, basically all had to be correlated across their own different scales, but also they needed to be put in dialogue with each other. And this started to become the technique, which, yeah, I'll talk a little bit more about, which is Earth Memories method. So with these materials that I collected during my PhD, I started to make this thing called the Archive of the Outlawed Earth. And the point at which this for me really started is in this space, which you're seeing on the right-hand side of the screen. Well, the greener side of the screen, which is a forest farm. It's a biodiverse way of planting, which basically integrates the spatial structure of the surrounding forest into the logic of the agricultural space that is being constructed. So for me, this space in particular became a register through which you could read different forms of violences that were being conducted around it. It also became a kind of counterpoint to the dynamics of space that were happening, let's say, in the right hand of the screen, in which you see, large-scale monoculture being enacted. So I divided this thesis, which really focused around the issue of aerial fumigation with the herbicide glyphosate, which I realized was also in the first presentation. So maybe there's some conversations to be had about actually migration and, well, the migration of herbicides. So it was to look at this practice, but to look at this different practice from these different scales, right? So the first scale I looked at was from the perspective of the leaf. In this part of the work, I actually started to construct a visual history of
the use of herbicides in war. So I went back to colonial British experiments in Africa and Southeast Asia. I then looked at the practice in Vietnam, and basically I looked at the convergence of photography as a method of analysis, and also a method of justification when it came to telling how and if this method was working. So this is a little bit of the archival work. So all of this gets translated into film. So this is looking at the archive, and this is the National Archives in London, looking at early policy papers about fumigation and defoliants in counterinsurgency campaigns. And this kind of chapter, which was tracing this history and traced this history into its usage in Latin America during the from the announcement of the war on drugs into the present. And in the middle of this history, I kind of landed on this one particular moment where the US was trying to convince its various Latin American allies that they should begin fumigation. So what they started to do was to experiment with different herbicides in national parks in the US and film it, propaganda videos. And this clip that I'll show you right now is started at Colombia to get them to start using the herbicide paraquat to eradicate marijuana. So this is at the beginning of the film I'll show you, which is called Falta de Luz, or Lack of Light, which did not play. It's gonna play. Hannah, there is no sound. That's unfortunate. Well, there's no actual sound. We want to now? make sure that, as I said, operates safe. Okay, yes, now. We encounter any It's okay. opposition. We have the people that will move in to handle that situation. Our people as guides know the country, as we've already said. We expect them to move to the location as swiftly as possible. And we think the operation will go smooth. We don't anticipate any really encounters, but if we do have them, well then let the people that are specialized in handling these particular activities, let them move in and take care of it. And as we each one do our own thing, I think we can see an operation operation.
Okay, I'm gonna pause it there because I'm aware of time. I just wanted to show you a few clips of the beginning of the film, just because it's basically taken directly from the DEA or US Drug Enforcement Administration's archives. So these are all clips that I guess are the offcuts of what made it into the propaganda film, which I've never actually found an original copy of. I've looked very hard. But basically the point of this film is kind of to put this in dialogue, because this is an experiment that's conducted over the Chattahoochee National. And it's done so in a way that the residents and people who live near the park also get fumigated. So later in the film, you hear their reactions to that. You hear their reactions about, how they're being perceived as these kind of, in their words, country folk who don't matter. And then that part basically gets integrated and put into dialogue with testimonies of campesinos in Colombia that I've worked with who have been fumigated during the ongoing eradication campaign here. And then basically the film kind of ends with going kind of crashing backwards, like from the drug enforcement agencies footage of Colombia and also doing raids in Colombia back into the footage with Georgia. So the purpose is really to put these two landscapes into dialogue, right? Because one is like served as a testing ground or an experimental lab that, basically the technique was invented in, and then the technique moves into the landscapes of Colombia where it stays. But I want to move also to the next slide and try to get a little bit into earth memory as method, because obviously we need to start scaling up, right? And we can't only look at like leaves as the visual evidence of this use of herbicides. I also studied its effects on, so this was the next scale of the work. And during this scale, there was this kind of attempt to do this technique, which eventually is called situated testimony, where farmers basically have the opportunity to narrate the past in the space where it happens. This is not like a unique technique. This technique has also been used in documentary film and anthropology for a while, but what kind of made it a little more unique is how it basically got translated to my work after my PhD, which I'll skip to kind of end with. So this is showing you a frame from a film. This film was made during a project that I worked on with the Colombian Truth Commission. This is a project about land dispossession in an area of Colombia called Urabá, which has intensive banana monoculture. And essentially what we kind of did to address this very complex dynamic issue of land dispossession was to kind of push forward this technique of situated testimony into a way in which that it was not only people that were narrating the past, but also that it could also be the earth itself that was narrating, and the two could also narrate the past together. So the way we did that was to take a gaming software called Unreal, and because it's a video game software, you can make different levels.
And for us, these levels became like years, like time periods. And you could navigate to these time periods with the user, with the testimony giver, and basically model live in that time period. So in this image, what you're seeing is a campesino from this place called Coquitos telling us how he constructed his farm in the late 80s. And this for us was a very central to the issue of land dispossession, also because of the focus on campesino expertise and the ability for campesino expertise to actually also be integrated directly into this platform, which was combined with aerial analysis, so taking historical imagery and reading the different flora and fauna that are there, and remote sensing. This is comparison of 1938 and 1983, sorry, and remote sensing work, which I don't know if I have an example of, but yeah, so these different materials were basically put together, and the platform itself basically put them into a conversation. And the output, something that you'll see if you are interested on Forensic Architecture's website. It's called Land Dispossession in Ottawa. And I might end there just because right? So there's a lot more to say about this, but I can also answer those questions perhaps during the discussion. Okay, Hannah, thank you very much. Bueno, ¿me escuchan? No puedo prender mi cámara, a ver, pero la puedo dejar así. Quizás esté mejor. A ver, Lindsay. Sí. ¿Me das permiso para prender mi cámara, por favor? No Sí. sé por qué no puedo. Ahora puedes. Ok, super. Bueno, muchísimas gracias por sus presentaciones. Han sido realmente bellas, inspiradoras. Y bueno, yo tenía la intención de hacer como un pequeño comentario y querría resaltar 3 momentos concretos que siento que conectan las 3 intervenciones de hoy. Bueno, por un lado, hemos partido de la idea de migraciones convergentes, es decir, el movimiento conectado de cuerpos, mariposas y productos, ¿no? Como el maíz y el aguacate, en el contexto del NAFTA, del New NAFTA. Columba analiza a través de este concepto la ecología política que afecta a mariposas inmigrantes y a plantas, y la manera en que estos seres en su tránsito por los 3 estados adquieren en sus cuerpos las marcas de un ecosistema dañado. Un segundo momento tiene que ver con la pregunta por la temporalidad y la historia, la escala, ¿no? Hablaba Hannah justo como de las diferentes escalas que atraviesan su trabajo. Y bueno, tanto Hannah como Columba e Iván tratan de dar cuenta justamente de las múltiples temporalidades, escalas y procesos de la violencia que operan en los 3 casos mediante modos enredados de destrucción de la vida humana y no humana, y que encuentran su expresión no solamente en la llamada guerra contra el narcotráfico o contra las drogas, ¿no? Según la retórica colombiana o mexicana, sino también en la violencia más lenta de extracción de recursos, del colonialismo histórico y actual y de la dominación de los estados-nación en un paisaje de desposesión neoliberal.
Y bueno, entre la visibilidad espectacular de esta guerra, ¿no? Esta guerra contra las drogas en Colombia y contra el narco en México, y la invisibilidad justamente de la muerte lenta de plantas, de mariposas y humanos, el trabajo de los tres insiste en poner atención en estas conexiones espaciotemporales, ¿no? Entre violencias políticas y ecológicas que atraviesan, digamos, de norte a sur el continente y de sur a norte. Bueno, estos mundos multiespecie de escalas y temporalidades diversas se unen, decía Hannah, para contar o se ponen en común, en diálogo, para contar una historia sobre cómo el neoliberalismo y su guerra contra las drogas es también una guerra contra el mundo natural. Y bueno, esta me parece como una frase muy contundente, ¿no? Que resume un poco el trabajo de ustedes tres, de las tres ponentes, de una u otra manera, ¿no? Y bueno, por último, el tercer momento tiene que ver con una cuestión de método, con la metodología. Por un lado, con la memoria de la tierra como método que plantea Hannah, o con la etnografía multiespecie, que ha salido por ahí en las presentaciones de Columba y de Iván. Y esta última propuesta, en concreto la etnografía multiespecie, aquí se plantea como una práctica de conocimiento distinta que nos invita a desafiar, dice Columba, el privilegio de la etnografía sobre lo humano y la tendencia de los académicos a pensar en solitario, ¿no? Además, nos ayuda, planteaba Iván, a prestar atención o a poner atención a otros seres y agencias y a cultivar relaciones más que humanas. Y esto puede enseñarnos a pensar de otras formas las fronteras y la violencia que las atraviesan, ¿no? Como en el caso de Ciudad Juárez y la historia de los perros. Por otro lado, también esta forma de etnografía nos podría permitir pensar procesos distintos de producción de verdad y memoria en una ecología de conocimientos conectados. Y esto es un poco el trabajo que hace Hannah, ¿no? A través de esta memoria de la tierra o memoria terrestre como método. Interrogar a otros actantes, a otras agencias y pensar desde ahí los procesos de producción de verdad y memoria. Pero bueno, en conclusión, un poco esta idea de la etnografía multiespecie propone investigar y pensar con las mariposas, los perros o las plantas de una manera en concreto. Y esto, según concluía Columba, podría hacer florecer una justicia multiespecie. Bueno, a partir de estos tres momentos, yo querría plantearles algunas preguntas que quizás las puedo hacer como de una vez y abrimos la conversación y puede ir interviniendo también el resto de la gente. Pero bueno, una de las primeras preguntas que me surge hablando de etnografía multiespecie o de pensar y hablar con, ¿no? Es por qué es importante pensar y hablar con o conversar con perros, mariposas o plantas en un escenario de violencia y de crisis humanitaria, forense, migratoria, como es, por ejemplo, el contexto fronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso o el conflicto armado en Colombia, ¿no? O sea, ¿por qué poner el énfasis en los perros, en las mariposas y en las plantas es importante? ¿Y qué nos permite hacer, qué nos permite pensar, qué tipo de relaciones revela y qué otras formas de conocer articula que no se logran, por ejemplo, desde las disciplinas humanistas de una academia más tradicional o desde el activismo humanitario? Dicho de otro modo, ¿cuáles son las promesas y los riesgos o los peligros de una etnografía multiespecie? Por otro lado, tengo una pregunta que tiene relación con esta cuestión de la escala y de lo visible y lo invisible, ¿no? Como una pregunta por la representación. Y
Y bueno, es para los tres, pero en particular pensaba en el trabajo de Hannah, ¿no? Que desde la estética forense y la investigación artística aborda justo este problema de la temporalidad y de los gaps de la mirada, ¿no? Que surgen en escalas espaciotemporales tan distintas, ¿no? Y bueno, cómo de alguna forma este problema de temporalidad y de escala plantea la necesidad de nuevas formas de interrogación y de representación. Entonces, en este sentido también me surgían como dos preguntas. Una es cómo hacer visibles estas relaciones entre, por ejemplo, la violencia política y la violencia ambiental, que a menudo aparecen como problemas separados, pero también visibles las relaciones entre una violencia espectacular como la de la guerra y una violencia lenta y quizás menos visible como la de la extracción, o las relaciones entre la violencia colonial y la de los estados-nación contemporáneos, ¿no? ¿Qué tipo de sensibilidades estéticas y narrativas requeriríamos cuando se trata de documentar, pero también de resistir estos procesos lentos de violencia y de extinción menos visibles? Y bueno, ¿qué estrategias de representación podrían generarse desde su práctica, ¿no? Hannah nos ha hablado un poco de cuáles son sus estrategias y sus metodologías de trabajo que vienen pues también de la práctica artística, pero también me interesaba saber un poco más en el caso de Columba y de Iván, ¿no? ¿Cuáles serían sus estrategias narrativas y estéticas para hablar justo de estas problemáticas enredadas y múltiples? Y bueno, por último, ya el preguntón, que es como quizás la pregunta más compleja, y es que hemos hablado, como se ha hablado en las tres intervenciones, de la necesidad de incluir otros seres, otras agencias no humanas o más que humanas, que permitan pensar procesos distintos de producción de conocimiento, de memoria, de verdad. Por ejemplo, la travesía de una mariposa, el aire, el suelo, una raíz o la propia tierra. Desde el punto de vista de estos seres, desde la perspectiva de una planta, por ejemplo, la categoría de violencia, así como la de justicia, podría exigir pues, un nuevo conjunto de terminologías, un nuevo vocabulario, y sobre todo un conjunto inclusivo de sensibilidades, sentidos, emociones, que desestabilicen, ¿no? Las nociones políticas y jurídicas de verdad y de justicia, más tradicionales, que están como siempre centradas o casi siempre centradas exclusivamente en lo humano. Y bueno, esto nos permitiría quizás incluir pues en esas nociones de verdad y de justicia a seres no humanos o más que humanos. Entonces, un poco estos planteamientos orbitan en torno a la pregunta por la justicia multiespecie, ¿no? Que Columba planteaba explícitamente. Y justo volviendo al asunto de los peligros y promesas de lo multiespecie, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esta justicia multiespecie no se vuelva un nuevo discurso teórico impenetrable o una teoría más que nos distraiga, ¿no? de la tarea urgente de pensar seriamente las crisis que nos atraviesan, que son humanitarias, migratorias, ecológicas, y de responder ante ellas con responsabilidad? Entonces, bueno, en otras palabras, y con esto acabo, ¿cómo podemos pensar y hablar de manera crítica, cuidadosa y éticamente responsable de una justicia multiespecie, sin descuidar o minimizar procesos y contextos que involucran directa y masivamente la violencia, la injusticia y el sufrimiento de miles de seres humanos, ¿no? En definitiva, ¿qué imaginan por justicia multiespecie y qué implica y cómo puede dar cuenta de estos sufrimientos multiespecie? Y bueno, ahí lo dejo. Ha sido un comentario un poco largo con preguntas más largas. Pero bueno, si luego necesitan que vuelva a ellas, pues me dicen. No sé quién quiera empezar. Pues puedo empezar, pero no sé si tengo algo muy articulado. Pero sé que mis colegas me complementarán. Creo que,
voy a enfocarme en los... Mencionaste riesgos y promesas, me parece que fue la palabra que usaste, y que vuelve a tu última pregunta, que creo que bueno, es una que yo misma me he hecho a lo largo de entrar en el mundo multiespecie. No tengo clarísimas las respuestas, pero hay ciertas cosas que encuentro en el trabajo multiespecie y de hecho ligadas a la estética que a veces me resultan peligrosas, justamente porque como hay una estética que resulta muy atractiva, por lo menos en mi caso, pero sé que el de varias otras formas de vida, en cómo se comportan, en lo que inspiran al verlas, o sea, hay una estética presente que es llamativa para las narrativas que hacemos. Y me preocupa que ese giro, que a veces también se liga al tema del giro ontológico, o este giro a las materialidades y la multiespecie, que también involucra las estéticas y el arte, que deberíamos apremiar, por supuesto, pero ¿qué es lo que pasa o lo que se diluye cuando se queda en esas formas como un poco estéticas, superficiales de comunicar algo, pero que no parece tener la profundidad de lo que es la etnografía, al menos como la veo o la vivo, debe ofrecer? Entonces, aunque mi trabajo siempre está en ese juego, siempre tengo como ese cuidado de intentar que la etnografía refleje las complejidades, y me gustó ahora que le llamaste que es una ecología política, porque es parte de lo que también siempre he hecho y está detrás de mi trabajo. Creo que también el trabajo de la antropología latinoamericana por su propia historia es así, o sea, no podemos desajustarnos de esas historias complejas porque las hemos vivido, porque las tenemos en casa, más allá de donde vivamos actualmente, creo, porque nos duele, ¿no? También el tema de la violencia, pues es eso, o sea, atraviesa tanto, es tan profundo y tan cotidiano, que creo que ese mismo dolor, un poco de lo que yo hablaba, mi propia posicionalidad, pues viene de mucho desde ese dolor cotidiano de la violencia, del dolor de las historias que recolectamos, y eso creo que nos lleva al menos, como yo lo experimento, a lo que llamo esa etnografía cuidadosa, ese conversar, que es un conversar serio, tanto con la mariposa en este caso, que implica además como toda una reorganización de lo que es el trabajo de campo, pero que debe ir con este diálogo constante con los humanos que por lo menos intersectan en mi trabajo. Creo que la parte de cuidar, entonces, es etnografía que resulta lenta. Hablabas de temporalidades y eso me gustó también, porque en mi caso resulta lenta, porque hacer estos ligas y hablar de estos procesos, pues no puede ser algo que hagamos como solo al paso de lo que está en boga, me parece. Entonces iría con la idea de cuidado, de lentitud, de atención, sí, de pues una forma también quizá de, no sé si responsabilidad es la palabra, que a lo mejor Iván ahí también puede intersectar, pero sí como al menos de ligas más concretas con prácticas de escritura y prácticas cotidianas con los grupos que están en el frente de lucha, digamos, por decirlo de manera simple. Bueno, al ratito puedo regresar a un poco más a lo de los riesgos, pero ahí lo dejo por ahora. Yo, si quieres, María, yo le puedo dar seguimiento porque creo que algunas de las cosas que Columba menciona también resuenan mucho. Y parte de lo que a mí me ha interesado en el trabajo de rescatistas de perros en Juárez es que es un acto de despolitización muy abierto, ¿no? Los perros, bueno, en un sentido se despolitizan entendiendo que esta despolitización es una repolitización de otra forma, ¿no? Y que también viene mucho desde la estética, como dice Columba, que también creo que inunda la antropología multiespecies y otras formas de antropología, ¿no? Ahora que la antropología visual ha ido cambiando y ahora, por ejemplo, es la onda del dibujo, siento que hay muchos de estos momentos muy instagrameables, ¿no? Que a veces se vuelven el punto teórico en sí, pero que realmente a veces son difíciles de interpretar si no se ofrece un contexto, un análisis profundo, ¿no? De que todo eso es político, y es lo mismo que a mí me ha pasado con mi investigación,
por ejemplo, desde que empecé a hacer perros, sabiendo que es algo que llama la atención, ¿no? Siempre la gente me quiere contar la vez que encontraron un perro en algún lugar en México, ¿no? Y entonces sí está bien, pero se desconecta un poco de cómo estos seres están conectados a cosas muy amplias, ¿no? Y aquí en esta presentación no hablé de eso, pero parte de mi investigación también tiene que ver con el punitivismo y cómo se castiga gente que abusa de animales, usando la figura de la prisión preventiva, que es profundamente injusta y profundamente desigual. Y bueno, tratando de tocar un poco lo que Columba decía al final sobre responsabilidad o no, para mí también trabajando con estas organizaciones que yo sé que no tienen recursos y vengo a pláticas académicas a criticarlas, ¿no? Pero yo no hago trabajo y tengo que reconocer también, encontrar ese balance entre una crítica que los posicione dentro de un marco más amplio y que tal vez ayude a otras personas a pensar en cómo hasta el perrito más tierno con su moño también representa algo políticamente, ¿no? Y bueno, en este caso no lo mencioné, pero gente que da dinero a estas fundaciones que ayudan a perros de Juárez a ir a Estados Unidos, a veces es gente que apoyó a Trump, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué dice todo esto y cómo se puede ser crítico de organizaciones que están haciendo trabajo que yo no voy a hacer, pero a la vez darles el reconocimiento que se merecen porque están ahí, ¿no? En el campo, de hecho, peleando por una situación más justa, aunque tal vez conectado con tu segunda pregunta, ¿no? O con tu tercera pregunta más, ¿no? Que es justicia y cómo se puede entender desde estas diferentes posiciones. Well, you have a lot of preguntas, Maria. I'm trying to like organize them a little bit in my head, but I think well, first I wanted to share with you all the kind of evolution of how the Truth Commission, who we were working with on this land dispossession project, first kind of took the idea of working with something called earth memory and the kind of reaction to that, because as you might imagine, it was not an easy thing to explain, especially to, I guess, traditionally minded human rights lawyers. And one of those fears that was kind of expressed, during those initial debates was precisely that, by focusing on something that was environmental, you would negate human forms of violence and also the consequences of violence on humans. And precisely what we tried to argue was that actually by speaking of one thing, you are also speaking of the other, and not just in the metaphorical sense, like an actual physical material sense. You are, when you are examining, the violence that has been enacted on a campesino farm in this region that we're working with, working in this project. It's not just to say like this is a byproduct or a consequence of war, which eventually the Truth Commission as a very complex entity as it was started to think, okay, yes, nature is a victim here. We can start to think along those lines. However, it was still not quite in line with how we were thinking about it, which was more that nature is not simply a victim or an inactive kind of backdrop on which this violence unfolds. It's also playing an active role, right? And that is also, in other, forms of violence, like you were talking about extractivism, right? And it kind of permeates. It permeates what we might think of as political violence, but it also goes into what we think of as slow violence. And really, like for us, it was to basically not think about these things as like different forms of violence is coming together, but rather
different, let's say, dynamics within the same form of violence, which composed the war itself. And this idea, was very hard to kind of get by. But then I think when also people saw the ability for, especially the technique of situated testimony, which had this kind of developed dialogue, not only with the experiences of very, like, let's say, punctual, violent situations like massacres or targeted assassinations in the zone, violence against unions, this kind of thing, but also with the erosion of the coastline, with the kind of slow, let's say, slower forms of violence, Maria, that actually it was really the campesinos themselves who were narrating these things together for us in this space together. And I think it was just, also honoring their expertise on the ground that also made this this technique of earth memory as method kind of come together to tell this story of land dispossession, which is not really told in this way, academically speaking or legally speaking. So that was on the one hand. And then you had, sorry, there was another comment that you made. No, I think I'll leave it there for now, just to tell you about the evolution of that technique. Then we can move on. Ok. Columba, ¿quieren hacer otra? Bueno, Rodrigo quiere plantear algo, entonces no sé si entra Rodrigo y seguimos haciendo como otra ronda de conversación. Bueno, algo que me surge a partir de específicamente de la presentación de Columba y de Hannah es esto, digamos, de que quizás algo de lo que ustedes han hablado, especialmente de los químicos que se esparcen sobre ya sea cultivos para protegerlos o cultivos para erradicarlos, ¿no? Nos permiten también quizás aproximarnos a una noción de fronteras aéreas, de cómo el aire está en juego en la construcción de ciertas fronteras o de procesos de fronterización, ¿no? Y yo creo que hay algo que digamos, que me pareció una asociación inquietante a partir de cosas que he leído que no son sobre frontera, pero sí son sobre la noción de atmósfera, que es que, digamos, hay como un vínculo en la violencia del siglo XX entre genética y química bastante preocupante, ¿no? El creador, digamos, de los nitrógenos, de los abonos artificiales, es también el creador de los gases que sirven para asesinar a personas en la Segunda Guerra Mundial y que tienen que ver con las primeras guerras químicas de las que habla Sloterdijk, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay una digamos, cómo pensar estos cuerpos que están afectados por sustancias que se esparcen en el aire y que crean no solo atmósferas químicas y biológicas, sino que creo que también atmósferas políticas y culturales, digamos, quizás, digamos, como anuncios. Yo no sé si en el caso de Colombia es más explícito, en el caso de Canadá y Estados Unidos creo que no, pero que la química, la fumigación ha sido una forma de la guerra, digamos, una manifestación de la guerra, ¿no? Pero que ahí, en esa manifestación de la guerra, se afectan como capas de corporalidades tan distintas, digamos. Pensaba un poco cómo ustedes hacían sus presentaciones, ¿no? Columba que mostraba este gran mapa de la zona que se cultiva maíz entre Canadá y Estados Unidos, y Hannah que mostraba esta pequeña hoja secándose, ¿no? Que creo que no son solo escalas, digamos, no sé si no son solo escalas, sino que son registros, digamos, de un proceso político incorporados a nuestras propias formas de pensar, ¿no? Que creo que quizás también tenemos que analizar, quizás analizar críticamente, que hoy día, frente, por ejemplo, a las guerras químicas, cómo crear mapas, ¿no?
si no hay, digamos, lo desconozco, pero si no hay también necesidad de hacer como mapas de los vientos o ver cómo se mueven los vientos, el aire, etcétera, y cómo se esparcen sustancias en estos eventos, digamos, ya sea en Georgia probando una estrategia y en Colombia haciéndola, acabándola, digamos, realizándola plenamente o esparciendo glifosato en los campos de maíz en Estados Unidos, ¿no? Que afecta también la producción de maíz en México y en Centroamérica y que luego genera a su vez procesos migratorios o son uno de los motivantes de procesos migratorios, ¿no? Entonces, como aquí termino, es como si pudiéramos, digamos, pienso, o me motiva a mí a pensar como si hubiese una química de las migraciones y una química de la violencia, ¿no? Que está en juego en algún sentido en sus presentaciones, aunque quizás no es tan evidente en los estudios de migraciones más clásicos o en los estudios de frontera más clásicos o más, no sé si es clásico la palabra, pero como más resueltos, digamos, más establecidos. De nuevo. Hannah, ¿quiere decir? Sure. No, thanks so much, Rodrigo, because you actually reminded me of all the other things I was going to say. But I'm trying to, again, organize them according to all your comments. I mean, yeah, okay. So there's an important like connection here to be said about like, you know, not just talking about non-human bodies, but also talking about, yeah, the bodies of humans themselves when talking about these forms of violence. And I mean, just so, yeah, just this week, actually, a pilot from the Colombian army who had actually been spraying these herbicides since the 1980s. So like it was a direct result of like, you know, the images that I showed you that were then converted into, you know, this technique of fumigation, which was then instigated and started in the mid 80s here. He developed juvenile Parkinson's and, you know, was in an incredible amount of pain. And just this week, he asked to be euthanized. And yeah, this is actually a new thing. I mean, new isn't, yeah, relatively new thing you can do here. But I was thinking a lot about him this week because, you know, his body was, you know, with these chemicals for decades, basically. And it's like, there's a lot to be thought about here, about the state and, you know, how, you know, doing this like state initiated along obviously with the United States act of eradication of this plant also has a direct feedback into the lives of humans and of course obviously the people who are living and cultivating these plants, right? So yeah, I was also thinking about the veterans of Agent Orange who died of cancer, right, a few years after they were fumigating it, and of course like the decades and decades and decades of generational trauma, violence, bodily violence that the Vietnamese people who were sprayed with Agent Orange feel, right? So another thing you were talking about is these borders and air borders, and also how that is permeating different periods of histories and different wars. I actually do go back to that Sloterdijk, yeah, that kind of Sloterdijk scene where he's describing what he calls like the initiation of what, like the 20th century, right? 20th century forms of violence. And what distinguishes that from older forms of violence is this kind of, you know, using the natural world as your vehicle for violence, which thinking about it, like he names that moment where they put mustard gas into the air, right? And they basically use air as a vehicle for this, for a kind of death. I don't know if I
still agree with him on that point, but I think it's an interesting point to like go back to also look at these connections between war and agriculture, right? And these kind of connections also that really went hand in hand when you look at the scientific developments between the use of herbicides in war and the use of herbicides in large scale agriculture, development of fertilizer, as you said. But what I wanted to say with this border, yeah, I mean, and to kind of connect it back to the body. So I actually went back to this text by, I don't know if you know, geographer Derek Gregory, who writes about, aerial violence a lot. And he wrote about the firestorms in the Second World War. You know, the Allies that bombed Germany basically also did so kind of something similar, right? By using a concoction of chemicals that they knew would kind of catch in the air and start these kind of firestorms. And the conversion of, you know, your space of air, your space of breathing into the space of death. I think that's what he calls it, the space of death. So I then started to think about that, yeah, in direct connection with how herbicides and aerial fumigation here in Colombia has been used. You know, that essentially what you're doing and why the space of the farm is so important. And again, it's not a metaphor for violence or for something that's happening. It's actually the space that is being attacked, right? It is converted into the space of death in this case, both for humans and for more than humans. Gracias, Rodrigo, por esa pregunta. De hecho, justo creo que esa es una idea de ecologías portátiles, que no estoy segura si es las palabras que usaré, pero es como que ahí me ha llevado este trabajo de documentar pues los daños en el cuerpo de los migrantes, por lo menos de los de Canadá es más claro porque están ubicados en un lugar en que trabajan en el ambiente agrícola. En Estados Unidos, por lo menos con los que yo trabajé, no todos ellos, entonces es más difícil como rastrear los daños al cuerpo, que me parece mucho más claro en Canadá. Pero hay ciertos retos y a la vez cosas muy interesantes que creo que están empujando o pueden empujar los estudios de migración en ese sentido. Uno es que como son migrantes, no están localizados en un lugar para decir que el daño químico viene de lo que sucede en Canadá. Y bueno, sabemos que muchos de los contraargumentos, digamos, cuando hay juicios en contra de Monsanto, es que no se puede probar de dónde vino esa afectación ambiental, porque hay una afectación ambiental a lo largo de una ruta migratoria. Entonces, eso presenta un reto, digamos, para exigir justicia, pero también para estudiarlo. No quiere decir que no se pueda, pero justamente quizá tenemos que cambiar, como dices, los marcos que tenemos para entender cómo se afecta el cuerpo, si partimos de ese cuerpo en movimiento, que está siendo afectado en la ruta y en su otro lugar, y más bien, creo que aquí lo que a mí me pasa, que no he resuelto muy bien, es que pareciera que todo se ubica en un solo cuerpo, donde se podría entender ese daño, y eso es un poco contradictorio de lo que me gustaría lograr para entender los flujos y estas formas como más extendidas de violencia, que además, como dices bien, se mueven pues en la atmósfera. Entonces hay como una tensión muy interesante ahí, creo, entre el cuerpo como este locus de la violencia para quizá documentar estas violencias y flujos extendidos de tóxicos, y a la vez creo que sí es muy interesante como traer la migración a los estudios de los tóxicos y viceversa. Creo que no lo tenemos claro y resulta importante en este momento. Y finalmente eso me lleva al punto quizá de María de la justicia, de la justicia multiespecie y de los riesgos, sobre todo cuando trabajamos con especies icónicas como la que yo trabajo. De alguna manera, como yo ahora lo experimento, es que casi esta mariposa pone un grito desesperado al ser tan icónica para humanos y más que humanos. O sea, creo que a mí lo que me ha permitido, como hay tanto interés en la mariposa, es justamente a esas
grupos de conservación o de activistas, hablar de estos humanos que al paso de la mariposa están sufriendo. Es casi una inversión de lo que comúnmente vemos del antropocentrismo. Tenemos como un maripocentrismo aquí, que creo que puede ayudar justo a pensar de manera distinta la justicia. Pero gracias, me encantó el comentario. I have a question. This is Lindsay. So thank you all for a wonderful set of talks. It made me think a lot. Maria and I have been working with the concept of multi-species justice, so we're benefiting a lot from your thoughts here about how to do that ethically and carefully. And so it's just such a pleasure to see that work in action. My question is about, so in both of your cases, the people that you work with and study care deeply about butterflies and dogs, right? Like these are really important to them. And we had another speaker earlier in the series who talked about like endangered species on the border and the way they were brought water while migrants were prosecuted and left to die without water, right? So that there's these communities or these powers or governments that invest highly in certain species and ignore people. And Maria and Mai's work, it's kind of the opposite, that people work in very contaminated landscapes, but they're very focused on people, and to think about other species can seem really outside of the purpose. And so I'm wondering how the work of multi-species justice in your own work, the way that you approach it, allows you to escape kind of the myopic view of both of these. Because I like Columba, when you were saying, you know, the monarch is beloved and migrants are not, I would say that there would be, I'm sure that you've given a talk and people are like, why are you wasting your time on monarchs? People are dying right now, right? So like in both senses, like to think them together seems almost to be ethically impure or problematic. And so the work is transgressive in a certain way. And I'm wondering how you approach that, whether it's Trump supporters who can love dogs but hate migrants, or the people themselves who are like, well, I have to put my energy in this because I have an affective relationship. So what does multi-species justice do for us to move beyond, not just to say that butterflies and people matter, but how do we bring them into a lens where we can begin to think, what is productive about thinking them together? And do you have any examples from your own work that allow you to begin to not just say one versus another relative priority, but kind of, as Hannah was talking about, that they are violences that are actually like interdependent and coexistent, right? The things that are killing the butterflies are killing the people. And why is recognizing them all together at the same place matter? What destroying Kolka destroys ways of life and also destroys people's health. And they ask, you know, so like, why does that work matter, and what does it allow us to see, and why do you think it goes against the grain, even though we as analysts are supposed to take a larger perspective? Bueno, voy a contestar en español. No sé si voy a poder contestar la pregunta, porque es una pregunta muy interesante y creo que tiene muchas capas, y creo que al movernos entre capas no me voy a contradecir seguramente, pero una cosa que ha pasado con mi trabajo es que, para empezar, creo que hay esta cuestión a veces con estos perros que son sujetos también no icónicos como las mariposas, pero sí icónicos de otras maneras en ciertos contextos, pero que a la vez creo que nos hacen repensar qué es la naturaleza, ¿no? Y que existen como naturaleza, pero también como no naturaleza. Entonces es interesante. Creo que, aunque mi trabajo empezó tratándome de enfocar en los perros, creo que me ha llevado más hacia la gente. Y a veces sí empiezo a cuestionar si todavía estoy haciendo multi-species ethnography o si ya estoy haciendo otra cosa, ¿no? Pero una cosa que me parece interesante de esta pregunta es también cuestionar la manera en que actualmente pensamos que debe ser nuestra relación con los perros, y sobre todo en un contexto como México, donde
cada vez, nada más hay que ir a Ciudad de México un día y ver que los perros como mascotas y los perros callejeros dominan la ciudad, ¿no? Vas a, no sé, un parque en la colonia Roma y hay cientos de perros. Y no, o sea, bajita la mano. Pero también se les llama perrijos, cada vez más mexicanos tienen hijos y los quieren, ¿no? Como equiparar a hijos, pero tú no esterilizarías a tu hijo, ¿no? Como, o al menos, no sin consecuencias serias, ¿no? Entonces, realmente, ¿cómo estamos pensando en esas relaciones humanos-perros concretamente, ¿no? Otros animales lo dejaré a otras personas, pero ¿cómo estamos dejando esas relaciones y cómo seguimos reproduciendo ideas de justicia que siguen enfatizando esos modelos que son 100% burgueses de la relación perro-hijo y humano, ¿no? Y eso es algo que, pues, no me vuelve una persona muy popular, creo, pero es algo en lo que estoy como tratando de reflexionar en términos de qué significa justicia para perros concretos, ¿no? Y para perros como una especie liminal. Gracias, voy a continuar y creo que me va a pasar lo mismo. A lo mejor voy a contradecirme aquí, pero hay algo para mí interesante de cuando me propuse hacer una etnografía multiespecie, que sí fue como estar cuidadosamente junto a una especie que además no hablaba, ¿no? Que tiene como otra forma de estar. Y eso creo que me ayudó mucho a replantear mis propias ideas, justo lo que es naturaleza, lo que es un insecto, lo que es una mariposa, lo que es comunicación, lo que es voz. Entonces sí, o sea, claramente el enfoque multiespecie me llevó a ver mi investigación desde ángulos que no se me hubieran ocurrido, no hay manera. O sea, siempre pienso que ese pensar con la mariposa hizo mi investigación distinta y por lo tanto no creo que es mía. O sea, creo que es una investigación multiespecie en que la misma mariposa tiene como su presencia en esto que a lo mejor yo puedo contar en palabras. Y eso creo que es interesante porque desestabiliza nuestros conceptos justo de quién tiene la voz para hablar por quién, cómo planteamos la idea de cómo se construyen las epistemologías. Digamos, a nivel académico, eso me parece que sí empuja ciertas cosas que no hayamos hecho con nuestros modelos tradicionales dentro de la academia. Llevarlo al plano de la justicia, creo que justo es ahí donde empezamos a tener pues pocas respuestas. Me pasa sin duda lo que comentas, Lince, de que no parezca que complazco a ninguna audiencia, o pocas, porque a la gente que está enfocada en las mariposas no quiere pensar en los humanos, y a la gente que está enfocada en humanos le parece banal pensar en mariposas. Pero creo que habitar ese lugar es muy productivo en principio para retarnos cotidianamente de lo que nosotras como académicas queremos decir. O sea, me lleva como a estar checando mi propia voz constantemente y eso me parece muy útil. Y luego creo que justo en intentar dialogar, porque sí es algo que he intentado últimamente escribir para esos públicos, en el intentar dialogar podemos deconstruir esas categorías binarias y en oposición de héroes y villanos, ¿no? No hay héroes y villanos, es claro, pero sí hay ciertas víctimas. Entonces, ¿cómo poner balances en deconstruir esas oposiciones, que creo que son las que dominan el discurso, sobre todo de calentamiento global? Todo en oposiciones que no parecen ser muy prácticas, pero que sí dominan cómo se vive la vida diaria. A dónde nos lleva, ¿no? Si las deconstruimos y a dónde nos lleva a nosotras como académicas a hablarle a esos públicos. O sea, ¿cuál es el rol que tenemos como académicos cuando queremos vincularnos con esos públicos? Porque como decía María, pues es urgente. O sea, también tenemos un tema de que sí quiero un futuro posible, no solo para las mariposas y los humanos, sino para mi propia hija. O sea, ahí siento una responsabilidad y creo que eso nos lleva a habitar fronteras en la academia distintas. Ahí es donde yo me siento. I'm gonna say just maybe a quick thank you. I really have to go. I'm sorry, it's raining here in Bogota and I have to go to port and it could be very serious. I need to start that process immediately. So no, just to say to your comment, Lindsay, that I think the key to
maybe avoiding those kind of comments, like you're forgetting the humans and everything, is just to not trivialize these connections, right? Which, I mean, it's sometimes the case that it happens, I think, in maybe certain environmental humanities studies, that you know, it's kind of seen, yeah, basically you're not paying attention to the actual forms of violence that are happening, and you're probably, you know, focusing a bit too much on, yeah, and again, maybe metaphoric connections. But I think none of the projects here are really doing that. So yeah, I think, I mean, to speak both to Ivan and Columba, that, you know, I think your work is very valuable in this sense, because it's actually yeah, teaching us how to read these things together. But with that, I really do have to go. I'm really sorry, guys. Ciao. Thank you, Hannah. Bye. Que estén bien. Ciao. Bueno, a mí me gustaría, nos quedan realmente 4 minutos, pero me gustaría también abrir pues las preguntas al público. No sé si alguien quiera hacer como una pregunta muy breve. Rodrigo, Octavio, Lindsay, también pues si quieren aprovechar, tenemos estos últimos minutitos. Si quieren hacer una pregunta, pueden ponerlo ahí en el espacio de preguntas. You can type your question and we can allow you to talk. I don't think you guys have the ability to raise your hands. Sí, sí se puede. Pero... Bueno, yo solo quisiera hacer un comentario, que es que creo que si escuchamos las tres sesiones, aunque han sido de temas distintos, hay muchas conexiones entre sí, ¿no? O sea, la pregunta por las infraestructuras creo que conduce a la pregunta por las ecologías, y la pregunta por las ecologías y la infraestructura también están como tocándose con las preguntas sobre las estéticas y las formas de creación fronteriza, ¿no? O sea, creo que me parece un poco, no sé si sorprendente para mí, pero que haya tantos vínculos tan densos en términos conceptuales y también empíricos entre las distintas investigaciones, aunque no necesariamente todos se conocen entre sí o son del mismo campo de estudio, ¿no? Eso quería mencionar. Bueno, y agradecerles a quienes han participado por lo que han presentado, ¿no? Y por las investigaciones que llevan a cabo. Pues bueno, yo creo que aquí lo dejamos. Yo tenía una pregunta ahí en el tintero sobre esto que ahora llaman el migrante climático, que me parecía que además presentaba como un paralelismo con esto de que mencionaba Columba, de la migración de la mariposa por cuestiones del cambio climático, ¿no? Pero bueno, es como otro asunto. Creo que ya no tenemos tiempo, lo dejamos para la próxima. Ha sido un verdadero placer tenerlas con nosotras. Realmente creo que se ha generado una conversación muy rica entre las tres ponencias, y bueno, creo que podemos pues en un futuro plantear colaboraciones y conversaciones justo también integrando los temas de las otras mesas. Solo también un anuncio muy rápido, y es que el jueves 12 de octubre tenemos la última charla, mesa, que será de esta serie, que será de una especie de workshop con el trabajo de estudiantes doctorales de ASU y UAM. Y la verdad es que tienen trabajos hermosísimos, así que les recomiendo mucho que asistan y bueno, y escuchen lo que tienen que decir estas nuevas generaciones sobre la etnografía y las fronteras. Nada más. ¿Puedes mandar el vínculo? Perdón, me perdí un segundo. ¿Dónde estaría? Sí, está en la misma, bueno, ahorita o después. ¿Después o sí?
Ok, porque está, está en el sitio web que tenemos y yo también me encargaré de spamearles con, con la publicidad para la siguiente charla. Nada, muchísimas gracias por su participación y nada más. Que tengan un bonito día, tarde, noche. Muchas Muchas gracias. gracias, muchas gracias. Gracias. Adiós a todos. Adiós a todos. Bye.